Muchachos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer el ejercicio 36, el cual dice lo siguiente: la distribución del tiempo entre llegadas de órdenes a un depósito es exponencial con media de media hora. La distribución del número de unidades requeridas en cada orden es geométrica con probabilidad de 0.5. Desarrolla un generador que produzca la variable aleatoria que presenta el número total de unidades pedidas en un día de 8 horas. Entonces, lo primero que nos piden es el algoritmo que produzca la variable aleatoria para ese pedido. Y por último nos piden que hagamos una prueba de escritorio simulando las 5 primeras órdenes. Lo que vamos a hacer ahora es llenar en este cuadro que hemos realizado la información que aparece en el problema. En primer lugar, nos dice que la probabilidad de las órdenes es una geométrica de 0.5, entonces vamos a colocar aquí 0.5. El tiempo del día, vamos a mirar cuánto tiempo va a simular las órdenes, que para este caso son 8 horas. Me dice los intentos, vamos a dejar este vacío para que el usuario pueda ingresarlo. Y por último, las llegadas me dice que es el parámetro exponencial, que en este caso es de media hora. Y como estamos trabajando las horas, entonces aquí va a ser de 0.5. Ahora, para trabajar con esto, vamos también a hacer un recuadro en el cual vamos a mirar los intentos, las órdenes, los pedidos totales y el pedido promedio por orden, que vamos a calcular para cada pedido que vaya llegando. Entonces, con este botón evaluar, lo que vamos a hacer es asignar una macro en el cual sea órdenes. Vamos a darle nuevo. Y cuando tenemos a BBA, lo que vamos a hacer es seleccionar la hoja en la cual vamos a trabajar, que en este caso es la hoja 1. Select. Ahora, lo que vamos a intentar es simular varios días, en los cuales vamos a mirar en cada uno con 8 horas diarias cuántas órdenes van llegando según la probabilidad geométrica. Entonces, al igual, vamos a pedir aquí al usuario que digite la cantidad de días o de intentos que vamos a trabajar con un input box, que sea digite el número de días a simular. Y vamos a controlar de que se ponga una variable válida o un valor válido. Si n es menor que 1 o si está vacío, entonces que le diga al usuario que no es válido. Y salimos del programa para que no continúe haciéndolo. Listo, una vez que tenemos la n, suponiendo que ya es válida, lo que vamos a hacer es leer de la hoja los parámetros de cada uno. Vamos a leer primero de la p. La p, que es la probabilidad geométrica. Nos dice que P está en la celda C21. .value. Vamos a leer también el tiempo del día, que vamos a llamarlo tiempo de simulación o tsim. Va a ser range. .value. Vamos a leer también las llegadas o el parámetro lambda, ya que es exponencial, que va a estar en la range C24. .value. Listo, ya que hemos leído todos los parámetros de la hoja, hay que tener en cuenta que como esta es una distribución geométrica, la que regula las órdenes, lo que tenemos que hacer es, al principio, hacer una función que me represente esa distribución geométrica. Entonces vamos a colocar function, llamémosla geom, y esta variable geométrica lo que va a tener es un parámetro de entrada que es solamente la probabilidad que vamos a digitar de esta distribución. Y esto va a salir como un integer. ¿Por qué como un integer? Porque sabemos de que la geométrica por definición es la cantidad de ensayos hasta el primer éxito. Pero ¿cómo asumimos eso en este problema? Para asumir eso en este problema, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa cantidad de ensayos hasta el primer éxito va a ser la cantidad de unidades que va a pedir cada persona que llega, y cuando logra el primer éxito ya se deja de pedir unidades. Vamos a mirarlo de esta forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar una bandera que es igual 0, en la cual significa 0, que no hemos encontrado un éxito. Listo, y como tenemos una bandera, entonces vamos a hacer un ciclo while
en el cual se establezca mientras sea igual a 0. Entonces, cada vez que entre al while, vamos a asumir de que ocurre un ensayo. Entonces vamos a decir que ensayo es igual a ensayo más 1. Y una vez entrado en el primer ensayo, vamos a comentarlo aquí, que signifique aumentamos el número de ensayos. Listo. Entonces, una vez que estamos en el primer ensayo, o el ensayo n, lo que hacemos es generar un aleatorio, un random, a comparar con la probabilidad, y si cae por debajo de la probabilidad va a ser un éxito, y de lo contrario va a ser un fracaso. Entonces vamos a preguntar que sí. Voy a comentar acá. Nos preguntamos si es un éxito o no. Entonces, si mi random que acabo de calcular es menor que la probabilidad, entonces si eso pasa, entonces tenemos un éxito. Entonces, al tener un éxito, lo que hacemos es simplemente decir que la bandera vale igual a 1. Y además, cuando salimos de esto, podemos también asumir de que mi variable geométrica vale ensayos, o sea, la cantidad de ensayos que tuvo que ocurrir hasta el primer éxito. Listo, entonces esto me va a garantizar de que va a ser los suficientes ciclos hasta que obtenga un éxito, sin importar la cantidad de ensayos que tenga que hacer. Y así ya tenemos definida la función geométrica que vamos a citar más adelante en el problema. También cabe aclarar de que hay que asumir de que la geométrica cómo funcionaría. Por ejemplo, si yo lanzo una geométrica para una orden, digamos la primera orden del día, lo que va a pasar es que si esa geométrica tiene 10 ensayos, entonces ese cliente pidió 10 unidades. Vamos a asumirlo de esa forma para ver cómo funciona cada unidad en los clientes que van llegando. Bueno, ya teniendo la función, ya teniendo los parámetros, lo que vamos a hacer es en primer lugar simular el día. Entonces aquí vamos a comenzar el día. Comenzamos con el ciclo de días. Entonces, el ciclo de días, ¿cómo va? Va a ser un for que va días desde 1 hasta n, donde la n es la cantidad de días que se van a simular. Listo. Cuando la d vale 1 o vale cualquier valor hasta n, vamos a simular de que estamos en el día tal. Cuando estemos en ese día, lo que tenemos que hacer es comenzar con un reloj igual 0. ¿Por qué un reloj? Porque asumimos de que cuando comenzamos el día, comenzamos del reloj como si no hubiera avanzado el tiempo. Ahora, ¿cómo va a aumentar este reloj? Este reloj va aumentando según las llegadas que van teniendo las personas exponencialmente. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Vamos a mirar de que aquí no sabemos cuántas unidades van a llegar o cuántas personas van a llegar hasta que se acabe el día. Entonces, esto no puede ser por un for porque no sabemos cuántos clientes llegan. Entonces, vamos a hacerlo por un while. ¿Pero con qué condición? Podemos hacerlo con una bandera o simplemente con una condición directa que sería que el reloj, mientras que el reloj sea menor o igual que el tiempo de simulación. Listo, mientras el reloj sea menor que el tiempo de simulación van a seguir llegando personas. Cuando dejen de llegar, entonces esta condición se va a dejar de cumplir y por lo tanto se va a salir del ciclo. Ok, entonces cuando ya estemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es generar una llegada. Entonces vamos a decir que el tiempo de llegada va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, como sabemos que es exponencial, vamos a generar una exponencial, va a ser menos el parámetro lambda por logaritmo natural de 1 menos el random. Llegada me va a determinar cuánto se demora un cliente en llegar, o sea, no a qué horas llegó, sino cuánto se demora en llegar. Y para determinar a qué horas llegó, entonces tenemos que aumentar el reloj. Vamos a decir que el reloj es simplemente igual al reloj, lo que valía antes, más el tiempo de llegada de este cliente. Listo. Una vez que ha llegado un cliente, lo que podemos hacer es que podemos aumentar la cantidad de clientes que van llegando. Entonces podemos decir que cliente es igual a cliente más 1. Esto es opcional. Y también podemos por cliente mirar cuánto pidió cada uno según la distribución geométrica. Y como ya tenemos la función arriba, entonces vamos a decir esto, que el pedido, llamémoslo PET, es igual a la variable geométrica con el parámetro P. Entonces, el que me va a resultar es un valor de ensayos que vamos a tomarlo, como dijimos antes, como la cantidad de unidades.
Y si queremos acumularlo, lo que podemos decir simplemente es que las unidades totales, digamos unidad T, va a ser igual a unidad T más el pedido de este cliente. Listo, entonces esto lo que va a hacer es hacer varios ciclos hasta que se cumpla que el reloj supere el tiempo de simulación, que en este caso son 8 horas. Listo, entonces ya que tenemos esto, lo que podemos hacer es que antes de que pase el siguiente día, vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, podemos acumular la cantidad de unidades para al final hacer un promedio de unidades durante los días. Entonces, podemos decir que acumulado o ACU va a ser igual a ACU más las unidades totales de ese día. Y después de haberlas acumulado, lo que podemos hacer es simplemente reiniciar las unidades totales. Igual 0. También, si queremos acumular los clientes totales, de ser necesario, podemos simplemente acumularlos también. Pero ahora solamente vamos a mirarlo de esta forma. Listo. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es, aprovechando el cuadro que pusimos a este lado, o sea los recuadros, podemos escribir en cada uno el intento del que vamos y analizarlo más visualmente de cómo está ocurriendo cada cosa. Entonces, cuando iniciamos el día, vamos a escribir en cells más 2,6, 7 punto value, o sea, en este caso la columna 7 es la G, vamos a decir D, básicamente que es el día en el cual estamos. Ahora, cuando lleguemos ahí y acabamos el día, podemos decir simplemente que donde aparece la palabra órdenes o en la columna H, podemos escribir, digamos, la cantidad de órdenes que llegaron o la cantidad de clientes. Entonces vamos a decir de esta forma: cells de más 2,8 punto value va a ser la cantidad de clientes de ese día. Además, en la columna I o en pedidos T, vamos a decir que cells es igual a 0,9 punto value, y esto va a ser igual a la cantidad de pedidos totales en ese día. Entonces vamos a colocar las unidades totales. Unidad total. Listo. Cuando hablamos de pedido promedio por orden, podríamos simplemente como hacer la división entre la cantidad de pedidos sobre la cantidad de clientes, para mirar en promedio cuánto pidió cada uno. Entonces podemos calcular como unidad promedio va a ser igual a la cantidad de unidades totales de ese día sobre la cantidad de clientes. Listo. Y aquí básicamente después de acumular también las unidades totales, podemos reiniciar los clientes para el siguiente día. Ahora, cuando hacemos next day, lo que hacemos es simplemente seguir el siguiente día y volver a calcular cada una de las cosas. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo está funcionando nuestro algoritmo, mirar si en las columnas respectivas se registra cada una de las cosas que estamos pidiendo. Entonces vamos al botón evaluar. Lo primero nos tiene que salir, nos dice cuántos días. Vamos a simular 10 días solamente. Le damos a aceptar. Y al aceptar ya aparece la cantidad de cada uno de los pedidos que estamos haciendo. Pero nos faltó registrar el pedido promedio. Entonces, por lo tanto, vamos a Visual Basic. Y aquí, cuando calculamos el promedio, o sea, las unidades promedio, lo vamos a escribir en cells 2 a 10. Va a ser esa variable, utilidad, unidades promedio. Entonces vamos a hacer la prueba otra vez. 10 intentos. Y ahora sí nos aparece la cantidad de intentos en la que estamos, las órdenes, los pedidos y el pedido promedio por orden. Listo. Cada uno de estos intentos me va a requerir o me va a significar un día de 8 horas. Entonces, por ejemplo, en el día 1 llegaron 17 órdenes. En total hubieron 39 pedidos o 39 unidades pedidas, y en promedio cada cliente pidió 2.29 unidades, o sea 3. Y lo mismo para los 10 días. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente calcular el promedio de las unidades, el promedio de las órdenes y el promedio de clientes que llegan. Bueno, ahora para calcular los tres promedios podemos hacerle diferentes métodos. El promedio que está en la celda C27 es simplemente el promedio que vamos a calcular de los pedidos totales, o sea, de los que están en la columna I. Entonces, los pedidos totales, ¿dónde están? Están en unidades totales. Aquí en unidad total.
Entonces las unidades totales vamos a acumularlas para hacer simplemente como una especie de Monte Carlo, en el cual al final vamos a dividirlo entre la cantidad de días y eso me va a calcular la cantidad promedio de órdenes por día. Entonces vamos a decir, digamos, acumulado orden va a ser igual acumulado orden más las unidades totales. Listo. Entonces, como esto lo que está es acumulando las órdenes, vamos a comentarlo aquí. Acumulamos las órdenes diarias día. Entonces, cuando salgamos de los días, o sea, después del ciclo for, o sea, next day, vamos a promediarlas. Vamos a decir que promedio día, from día, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al acumulado de la orden sobre la cantidad de días totales, que en este caso fue n. Y una vez lo hemos calculado, vamos a escribirlo en la celda. Como dijimos antes, la C27 punto value va a ser igual a lo que vale ese promedio from día. Listo. Ese es el primer método, que es el que ya conocemos de Monte Carlo, que es solamente acumular y promediar. Ahora, para aprovechar mejor los comandos que tiene Visual Basic, vamos a hacerlo el siguiente, es el promedio de las órdenes, o sea, los de las columnas de la columna H. Vamos a hacerlo por medio de una formulación. ¿A qué me refiero por medio de una formulación? O sea, vamos a dejarlo formulado para que a partir de una macro en VBA me genere una fórmula que aparezca en la celda. Entonces, vamos a cogerlo de esta forma. Entonces aquí, promedio por fórmula. El promedio por fórmula, ¿cómo va a ser? Vamos a calcularlo, vamos a escribirlo en la celda. Entonces, va a estar en la celda range C28, que es en la cual tenemos el promedio de las órdenes, y aquí en vez de colocar punto value, vamos a colocar fórmula. Vamos a dar igual y vamos a abrir esas comillas. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando escribamos una fórmula válida, obviamente las fórmulas tienen que estar en inglés, los nombres de las funciones, tenemos que hacer para que en la celda aparezca una fórmula como tal. Entonces aquí damos igual. Como vamos a calcular un promedio, va a ser average, abrimos paréntesis, y nosotros tenemos que saber dónde vamos a comenzar a hacer el promedio. El promedio sabemos que comienza en la celda H3. En la celda H3 y va hasta la celda H, y aquí lo que vamos a hacer es concatenar la variable hasta donde va la cantidad de datos, que en este caso vale n más 2. Y aquí cerramos el paréntesis. Listo. Vamos a aceptar, o si le damos play a esto, vamos a evaluar. Lo que va a suceder es que el promedio de que aparece en esta celda es solamente un número. Pero si vemos el de acá, el promedio en la celda C28, y damos doble clic, nos damos cuenta que va a ser el promedio de toda la columna H. Por último, ya el de las órdenes, puede ser el que va en la celda C29, va a ser un promedio de estos promedios que están en la columna J. Podemos hacerlo de ambas formas, pero para hacerlo de una manera más sencilla, vamos a aplicarlo muy parecido a lo que hicimos en la celda C28, C29, ¿verdad? Entonces vamos a decir que va a ser igual average, que va no es de la H, sino está desde la J, desde la J3 hasta la J, y lo unimos hasta n más 2. Y aquí cierro el paréntesis. Si esto le damos play, 10 intentos, y nos damos cuenta de que la C27 es un número, pero esta es una fórmula y esta también. Si nos damos cuenta, aquí la fórmula es para la columna J, como hemos dicho ahorita. Por último, lo que vamos a hacer aquí es simplemente evaluar en la parte B del ejercicio la prueba de escritorio de las 5 primeras órdenes, para lo cual hemos hecho aquí un pequeño cuadro que se llama prueba de escritorio, en el cual tenemos 3 columnas, que es el cliente, que da 1 a 5, la hora de llegada y las unidades de cada uno que pide. Para esto vamos a Visual Basic y vamos a mirar en qué parte lo colocamos para poder escribir esas 5 órdenes. La vamos a colocar dentro del while mientras van llegando las personas. Entonces, el comentario: registro de las 5 primeras
órdenes. Cuando tenemos las 5 primeras órdenes, lo que tenemos que hacer es hacerlas mientras los clientes sean menores o iguales a 5. Entonces, si es menor o igual a 5, lo que vamos a hacer es registrarla. Entonces, para registrarla, lo que vamos a colocar es sales en 4,13, que es la columna, punto value, va a ser cliente. Cuando colocamos cliente ahí, va a ir de 1 a 5 registrando lo que cada uno va pidiendo. Sales, cliente más 4, coma que está en la de al lado, punto value, vamos a colocar a la hora que llega. Recuerden que la hora que llega es diferente cuánto se demora en llegar. Lo que se demora en llegar se llama tiempo de llegada, y a la hora que llega es a la hora que el reloj va o que el reloj está actualizado cuando él llegó. Y por último, sales, cliente más 4, coma que value, vamos a colocar cuánto pidió cada uno, cuántas unidades, que en este caso está registrado por la variable PET, que es la geométrica. Listo, con estas 3 líneas ya podemos codificar la parte en la cual tenemos las 5 primeras órdenes. Si le damos play, digitar las 10 órdenes y al dar a aceptar, en este caso nos damos cuenta de que se registraron los 5 primeros clientes a la hora que llega cada uno y por último las unidades que pide cada uno de ellos. Y con esto básicamente concluimos este ejercicio, dándonos cuenta de que al ser esto una variable geométrica se puede armar por medio de una convolución de experimentos simples de Bernoulli para experimentos un poco más complejos como este de las órdenes.